Muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película muy reciente, del año 94, prácticamente no tiene más que una década, que es La Reina Margot, dirigida por Patrice Chéreau, que como muchos de ustedes saben es uno de los directores teatrales más brillantes que ha dado Francia, pues prácticamente en los últimos 50 años. A él se le debe una de las puestas en escena más famosas de los últimos tiempos, que fue la tetralogía del anillo en Bayreuth, que yo tuve ocasión de ver y que realmente era deslumbrante. Pero una de sus grandes vocaciones también ha sido el cine, y bueno, pues quizá su película por la que ha tenido mayor prestigio de todas partes ha sido La Reina Margot, aunque con intimidad gana el premio del Festival de Berlín al mejor director y también a la mejor película, El Oso de Oro. Pero creo que sigue siendo esta, porque sin duda alguna es una gran película francesa donde están los grandes actores franceses, Daniel Auteuil, Vincent Pérez, Jean-Claude Brialy, Isabelle Adjani, etcétera, junto con otros actores estupendos. Está Virna Lisi, que hace una interpretación realmente excepcional, un poco a lo Bette Davis, y bueno, y está nuestro Miguel Bosé, que también está fenomenal. Es una película, como digo, muy francesa, basada en una novela de Alejandro Dumas, padre, bueno, que como saben ustedes tenía una gran pasión por la historia y por la historia de su país y por dramatizar la historia, ¿no? Bueno, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, etcétera. La Reina Margot es una obra sangrienta que trata sobre la ambición, sobre la traición, sobre el amor y el desamor, muy shakespeariana. Es una obra que tuvo un gran éxito, fue Globo de Oro, estuvo en candidata a los Oscar, no sé si 10 o 12 premios César, fue un éxito de taquilla prácticamente en todo el mundo, y creo que es un antecedente muy claro de lo que luego sería Cyrano de Bergerac. Es el gran cine francés apostando con unos grandes decorados, con una gran superproducción, en una película con un tema realmente extraordinario. Señor Torredulce, muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. La Reina Margot, como decíamos, ha sido un éxito mundial, basado además en un Alejandro Dumas, que siempre ha sido garantía de éxito, ¿no? Porque yo creo que todas las versiones que se han hecho de Los Mosqueteros o de Montecristo, eso, siempre han funcionado, ¿no? Siempre ha funcionado en taquilla, Siempre. pero yo creo que es de los autores del siglo XIX, de los autores, de los grandes narradores populares, que nunca tiene verdadera suerte en la pantalla. Lo digo porque yo una gran versión de Los Tres Mosqueteros no... Habrá gente que le guste la de Sidney, otro lo de Richard Lester. Yo jamás he visto a Los Tres Mosqueteros de verdad en la pantalla. Como tú lo soñabas de niño. O por lo menos como yo los he leído, vamos, ¿no? Y con El Conde de Montecristo, pues más de lo mismo, exactamente lo mismo. Ya sabes que una de mis pasiones es Conan Doyle y yo siempre pienso lo mismo. Nunca hemos visto un gran Sherlock Holmes en la pantalla o del profesor Challenger, y yo pienso que pasa algo parecido con la mayor parte de los narradores populares, que tienen una capacidad de narrativa extraordinaria, una fuerza de descripción en los personajes tremendos, y luego pues los adaptadores toman otra versión más libre. En todo caso, aquí hay dos poderosos adaptadores de esta Reina Margot de Alejandro Dumas, que son Daniel Thompson, que es una extraordinaria guionista. Quizás algún espectador haya podido ver una pequeña película que se llama Cena de Navidad, sobre los conflictos de la familia, La Biche en francés, que es una película extraordinaria, en que ella de las mejores películas francesas que se han hecho. Efectivamente, en los últimos tiempos ella es la directora y la guionista es excepcional, y el propio Patrice Chéreau. Tú lo has dicho, yo creo que esta es una película, yo confieso que no es mi tipo de cine, que yo soy un cine mucho más conservador, mucho más clásico a la hora de la planificación, a la hora de contar las cosas, pero creo que tiene un aspecto shakespeariano y anti-shakespeariano también, un aspecto decididamente teatral en la puesta en escena y en la forma en que maneja las grandes multitudes dentro del plano, una planificación que van a ver los espectadores que les gusten estas cosas, en las que el plano medio está muy sostenido en determinadas circunstancias, y probablemente una concepción estrictamente teatral, operística de lo que está contando. Las pasiones absolutamente desbocadas, los diálogos también completamente desbocados, quizás alguno se pierda en la traducción del doblaje español, pero viéndola en versión original, la Thompson ha hecho una adaptación, pues vamos a emplear un término francés, flamboyant, muy voy a decir exagerada en el mejor sentido de la expresión, no retórica, sino muy pegada a las pasiones, una tremenda historia de amor, de traiciones, de muerte y de poder también, con el centro como una especie de tela de araña, Catalina de Médicis y de sus hijos, corruptos hijos, casi todos corruptos hijos e hijas, la corte del rey Carlos IX de Francia, la aparición de Enrique de
de Navarra, Enrique IV, el de París bien vale una misa, que de tantos era protestante como católico, como volvía a ser otro católico, y la terrible noche de San Bartolomé, una muestra de intolerancia que ya Griffith en Intolerancia la retrataba como un baño de sangre que los católicos hicieron con respecto a los hugonotes. Probablemente, como sucede con las guerras de religión que desgarraban el final del siglo XVI en toda Europa, más que por la estricta religión, por el poder que suponía para los nobles que emergían como límite de los poderes absolutos de los reyes. Aquí vamos a ver un rey que es muy poco absoluto, porque está manejado de arriba abajo, o por el almirante Coligny al principio, luego por su corrupta madre y el resto de la corte. Y quizás lo más excepcional de la película es la interpretación, porque como tú dices, están prácticamente casi todos los actores franceses, Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, que es un ítem en el cine y en las puestas en escenas de Patrice Chéreau, Vincent Pérez, Virnalisi, que estoy de acuerdo contigo, está sencillamente venenosa a la hora de su retrato de Catalina de Médicis, Miguel Bosé, y bueno, pues prácticamente ya digo que gran parte del cine francés. Tiene una fotografía, desde mi punto de vista, arriesgada, discutible, muy apreciada, probablemente en televisión no se vea suficientemente bien, pues es una muy oscura, con colores muy metálicos, de Philippe Rousselot. Creo que la película está rodada en parte en Francia, en Burdeos, y parte en Portugal, porque la arquitectura portuguesa aparece en buena parte de la película, y yo creo que en todo caso, aunque confieso que no es mi tipo de película, sí que cuando se ve un par de veces la película llama poderosísimamente la atención, porque hay mucha sinceridad, mucha pasión, mucha violencia. Es una película realmente brutal, sanguinolienta de arriba abajo, y probablemente los tiempos fueran tan refinadamente corruptos, tan refinadamente desleales y sobre todo tan refinadamente brutales a la hora de aplastar cualquier tipo de disidencia o pensamiento contrario a nosotros. Y por lo tanto, desgraciadamente, es una película muy actual. Y también tenebrosa esa época, como es la fotografía, las noches. Las noches debían ser muy tenebrosas. Yo creo que es muy arriesgada, como dices tú, la foto, y está muy bien. Señor Pruneda, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Y de Art Director no está nada mal esta película tampoco, por ese mundo que decíamos de Portugal, que está muy bien. En ese sentido, la película la veo soberbia, porque la película, desde el punto de vista, digamos, de lo que hemos llamado muchas veces esto de la imaginería, pero es que la película tiene una inspiración muy directa en toda la pintura tenebrista. Vamos, ahí el arranque de la película yo te diría que es puro Caravaggio, ¿no? Con esos rostros iluminados por antorchas prácticamente, pero luego esos decorados en los cuales además hay una especie de fluidez dentro-fuera. O sea, no sabes, claro, hablas lo que se habla ahí es de que la corte está en el Louvre, pero el Louvre rodeado, un palacio del Louvre naturalmente no es el actual, rodeado de calles estrechas, siniestras, donde los personajes salen, entran. Es un decorado que está muy bien dado. Prácticamente no existe la menor intimidad en ninguno de los ambientes que salen en la película, ¿no? Y luego esta calidad de la fotografía también se refleja en algo más. Yo creo que eso sí que es pura dirección artística. Yo creo que cada rostro que sale a veces es un poco el espejo de la maldad de lo que llevan dentro, ¿no? O de la maldad o de la decadencia. Al fin y al cabo, el tema, aparte de que que Catalina de Médicis fuera realmente la que organizó todas las guerras de religión, pero todos los Valois en aquel momento eran enfermos, habían por matrimonios entre ellos, con toda clase de cosas, la sífilis era la enfermedad que prácticamente padecían todos ellos, ¿no? Todo ese ambiente que agobia. Yo creo que Eduardo hablaba de cómo se rellenan los personajes, es una película claustrofóbica, o sea, yo creo que vale la pena, primero porque la película yo creo que hay casi 3 o 4 planos generales, pero ni uno más, pero sobre todo es cómo se llena la pantalla de personajes. Yo ahí es donde veo que esto es puro cine, ¿no? En ese sentido, porque es lo que está manejando por crear ese ambiente de opresión, de violencia constante y sobre todo porque hay un hilo de maldad subyacente que va aflorando constantemente a lo largo de toda la película. Y dicho esto, es una película que, bueno, la vi en su día, por supuesto, la he vuelto a ver ahora, y cada visión le he ido encontrando cosas. Y yo creo que eso es algo que dice en favor de las tripas de lo que hay ahí metido dentro.